Aunque los océanos no están completamente aislados entre sí, la mayoría de ellos se encuentran en un cierto punto. Por ejemplo, los océanos Atlántico y Pacífico se encuentran en el pasaje de Drake a lo largo de más de 800 kilómetros. Pero si pensabas que las aguas de estos dos océanos se mezclaban y que la frontera entre ellas solo podía determinarse usando mapas y coordenadas, estás equivocado. De hecho, las aguas de los diferentes océanos e incluso de algunos ríos nunca se mezclan. Esto sucede por una variedad de razones, pero sobre todo está relacionado con sus diferentes niveles de salinidad y densidad. Gracias a esto, la llamada tensión superficial se forma en la frontera entre las dos aguas e impide que se mezclen. Por lo general, la frontera entre los dos océanos es visible a simple vista, ya que difieren entre sí en color. Por cierto, este fenómeno, conocido científicamente como haloclina, fue descubierto por primera vez por Jacques Cousteau cuando exploraba el estrecho de Gibraltar. Si realizas este experimento en un vaso con agua del Atlántico y del Pacífico, el efecto será el mismo. Sin embargo, en este caso será una haloclina horizontal en lugar de vertical. 3 soles. Antiguas leyendas de diferentes naciones hablan a menudo de 3 soles que solían iluminar la Tierra. Por supuesto, esto es solo un viejo mito, pero a veces este fenómeno se encuentra realmente en la naturaleza. Se le conoce como halo y es un fenómeno óptico único, un anillo luminoso alrededor de una fuente de luz. Según los meteorólogos, el efecto de halo más común puede observarse en la estación fría en regiones con un clima bastante duro, como Siberia o el estado estadounidense de Wisconsin. En estos lugares se pueden encontrar los 3 factores necesarios para el fenómeno: frío intenso, sol brillante y alta humedad. Como regla general, un halo aparece alrededor del Sol, pero a veces también puede sucederle a la Luna. Este fenómeno es causado por los cristales de hielo que aparecen en los cirros de las capas superiores de la troposfera a una pequeña altura, a no más de 10 kilómetros de la Tierra. A veces un halo es como un arco iris o un pilar de luz, pero en algunos casos resulta en la aparición de un sol falso en el cielo, o incluso más de uno. Nuestros antepasados creían que este fenómeno era un presagio de desgracia e incluso lo describieron en sus crónicas. Nube Morning Glory. Este increíble fenómeno meteorológico solo se puede ver en un lugar de la Tierra, la costa norte de Australia, y solo en primavera. En general, estas nubes son nubes del género Arcus, que viajan a velocidades de hasta 60 km por hora y están asociadas con tormentas, ráfagas de viento y cambios bruscos de presión. No es difícil imaginar el peligro que esto representa para los aviones que pasan volando. Debido a su limitado hábitat, este fenómeno todavía está poco estudiado. Hay varias versiones. Tal vez se trate de una especie de tornados dormidos, o tal vez de brazos en espiral de ciclones o de la llamada nube de chubascos, que suele emerger en la atmósfera antes de una gran tormenta. Sin embargo, los investigadores están de acuerdo en la causa de la nube Morning Glory. Se considera que es el movimiento de las masas de aire como resultado de la brisa marina. Lo único que los meteorólogos todavía no entienden es por qué este fenómeno solo ocurre en una región particular de Australia, aunque hay alguna evidencia de que este fenómeno se ha visto varias veces en otras partes del mundo, como Brasil, pero esto es más bien una excepción a la regla. Pororoca. En los últimos años, este fenómeno natural brasileño se ha convertido en una atracción para turistas de todo el mundo. La pororoca es un gigantesco maremoto que se produce en la desembocadura del río Amazonas, es decir, donde se encuentra con las aguas del Océano Atlántico. La poderosa marea atlántica, que tiene lugar en esta zona en promedio 2 veces al año, se mueve a una velocidad increíble durante casi 800 kilómetros por el Amazonas, es decir, contra su propia corriente. La ola puede subir hasta 4 metros. Por supuesto, la pororoca tiene consecuencias terribles para las regiones circundantes. A menudo arranca árboles, arrastra casas enteras, voltea barcos e inunda las cosechas. Pero esto no asusta a los surfistas de todo el mundo, que vienen aquí cada año en un intento de montar la ola mortal. Es muy difícil, no solo por su velocidad, sino también por las propiedades del agua.
Después de todo, el agua del océano es salada y menos densa, lo que significa que es más resbaladiza. Al mismo tiempo, el agua en el Amazonas es fresca y más pesada para el surf, pero los surfistas están dispuestos a hacer cualquier cosa para surfear la ola más larga del mundo. En São Domingos do Capim, una ciudad del norte de Brasil, incluso celebran una competición anual. Por cierto, la palabra pororoca proviene de la lengua tupí, de las tribus tupíes, que habitaban la costa brasileña antes de la llegada de los colonizadores portugueses. Puede traducirse como gran rugido. Arco iris blanco. Sabemos desde la infancia que un arco iris, y a veces incluso dos, aparece en el cielo en un día soleado después de la lluvia. ¿Pero sabías que hay otro tipo de arco iris? ¿Un arco iris blanco? Por lo general se le llama arco iris de niebla y se puede ver en regiones donde el aire a menudo está cubierto de niebla. Por ejemplo, en latitudes cercanas al océano Ártico. Básicamente, un arco iris blanco es lo mismo que un arco iris normal, solo que blanqueado por la niebla. Para ser más precisos, se vuelve blanco porque la niebla consiste en gotas de agua que son más pequeñas que las gotas de lluvia. Al mismo tiempo, la niebla debe ser lo suficientemente fina como para dejar pasar la parte visible del espectro solar. Como resultado, los bordes de este arco iris a veces tienen un tono azul o rojo, pero es blanco por dentro. Por cierto, los arcos de niebla pueden aparecer en el cielo incluso de noche. En este caso se conoce como arco iris lunar. Espuma de mar. Cuando oímos las palabras espuma de mar, la mayoría de nosotros probablemente imaginamos a la sirenita, que se convirtió en espuma al final del trágico cuento de hadas de Hans Christian Andersen. Pero ¿qué hay del capuchino de mar? Sí, es real. Es un fenómeno cuando se tira mucha espuma de mar a la orilla al mismo tiempo, organizando una inusual fiesta de espuma para los lugareños. Pero para ser honestos, este fenómeno es más bien el resultado de lavar la ropa sucia. Es como si algún señor del mar hubiera usado demasiado detergente. Pero en serio, ¿de dónde viene este extraño fenómeno? De hecho, hay varios factores que lo causan. Una cantidad suficiente de desechos oceánicos y algas, altas temperaturas, suficiente sal y vientos fuertes. Así que básicamente la espuma de mar es una mezcla de residuos y sal, que empieza a vagar y burbujear en aguas cálidas, y el viento y las corrientes le ayudan a llegar a la orilla. La gente está fascinada por el fenómeno y está contenta de tomar fotos y nadar en las nubes de la espuma de mar, sin saber que de hecho son las consecuencias devastadoras de la actitud ignorante del ser humano hacia el medio ambiente. Sombra de oso gigante. Este fenómeno puede no ser tan sofisticado desde un punto de vista natural, pero no es menos único en su espectacularidad. Esta sombra de oso gigante aparece en las montañas del estado norteamericano de Carolina del Norte varias veces al año y atrae a un gran número de turistas sorprendidos. Sin embargo, algunas personas ven otros animales en él, un perro o un hipopótamo. Todos los días desde finales de octubre hasta principios de noviembre y desde mediados de febrero hasta principios de marzo, la sombra del animal aparece en las laderas durante solo media hora. Sin embargo, este tiempo es suficiente para que los turistas puedan tomar muchas fotos asombrosas de este milagro. Por supuesto, con la condición de que el cielo esté completamente despejado. Círculos bajo el agua. Algún tiempo atrás, en 1995, un grupo de buceadores descubrió algunas figuras simétricas asombrosas cerca de la isla japonesa de Amami Oshima, en el mar de China Oriental. El increíble fenómeno era similar a una verdadera obra de arte hecha de arena y parecía un círculo perfecto con rayos simétricos que se extendían desde el centro. Por supuesto, los investigadores comenzaron inmediatamente a trabajar en sus teorías sobre el origen de estas figuras, y la gente común pensaban que eran de origen paranormal. Los autores de estas obras fueron encontrados no hace mucho, 18 años después. Resultó que estas figuras están hechas por pequeños peces de la familia Tetraodontidae.
Su tamaño no supera los 12 centímetros, mientras que el diámetro de sus creaciones submarinas a veces alcanza los 2 metros. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Es solo por diversión? Por supuesto que no. Hay una explicación lógica para esto, así como para todo lo demás en la naturaleza. El hecho es que así es como los peces machos preparan un agujero para los huevos. Si a la hembra le gusta, pone los huevos en el agujero y luego el macho los fertiliza. Sin embargo, los científicos no han sido capaces de entender con qué criterios las hembras evalúan la calidad del trabajo de su pareja. Árbol de hielo. Este efecto notable se puede ver en los árboles después de una lluvia de hielo en el bosque. Todo su tronco está cubierto por una fina corteza de hielo. Debajo de él se pueden ver pequeños arroyos de agua corriendo hacia abajo. ¡Qué impresionante efecto visual! ¿Pero qué es esta misteriosa lluvia de hielo? ¿Acaso es posible que llueva a temperaturas bajo cero? Lógicamente debería congelarse y convertirse en precipitación sólida, ¿verdad? Resulta que puede pasar, incluso a temperaturas muy bajas. En estos casos, cada gota de lluvia se empaca en una cápsula de hielo, que se rompe inmediatamente al entrar en contacto con cualquier superficie dura. Como resultado, el agua fluye y la capa superior de agua se congela instantáneamente. Esta es la explicación de este curioso fenómeno que aparece en los troncos de los árboles.